Me ofrecieron $100,000 por participar en un juego. Esto no es una advertencia. No estoy tratando de asustar a nadie. Solo quiero que alguien más conozca la verdad detrás de ese juego. Soy un chico común. Vivía con mis padres en una pequeña ciudad que no voy a mencionar. No por paranoia, sino porque sé que alguien todavía puede estar vigilando. Esa noche estaba solo en casa. Mi madre trabajaba turno nocturno y mi padre estaba en un viaje de negocios. No era raro quedarme solo, pero esa noche el silencio se sentía distinto. Había visto todo lo que me interesaba en Internet. YouTube ya no me entretenía. Los foros de terror eran repetitivos. Las historias paranormales ya no me provocaban nada. Supongo que quería algo más real. Tenía un portátil viejo guardado en una caja. Lo usaba cuando era más chico. Aún funcionaba. Lo limpié un poco, lo encendí y comencé a investigar cómo entrar a esa parte de Internet de la que tanto hablaban. No fue tan fácil como lo pintan en los videos. Tardé horas leyendo foros, configurando cosas, entendiendo qué era seguro y qué no. Finalmente logré entrar a varios sitios .onion. Al principio me decepcionó. Había mercados cerrados, foros privados, páginas vacías. Nada sobrenatural, nada espectacular. Durante una semana entré cada noche, solo observaba, no comentaba, no dejaba rastro. Hasta que alguien me escribió, un usuario sin foto, sin descripción, sin historial visible. Solo un mensaje, ¿te gusta observar? ¿Te gustaría participar? No respondí de inmediato. Pensé que era spam. Al día siguiente el mismo usuario me envió un enlace. Decía que era un foro cerrado donde se discutían experimentos sociales extremos. Dudé. Pero la curiosidad siempre ha sido mi peor defecto. Entré. La página era minimalista, fondo negro, texto blanco. En el centro había varias transmisiones en vivo, etiquetadas por regiones. Asia, Europa, América del Norte, Rusia, Medio Oriente. Cada transmisión tenía un temporizador y un contador de espectadores. No había chat, solo se podía mirar. En la parte superior había una descripción simple. Un ganador por región, 100,000 US, sin equipos. Las reglas se revelan al comenzar. Pensé que era una especie de juego tipo reality ilegal. Una copia barata de The Hunger Games pero en versión clandestina. Pero aquí nadie peleaba entre sí. En la transmisión de Asia, un grupo de jóvenes avanzaba por un bosque oscuro con linternas débiles. Parecía grabado con drones y cámaras fijas. De vez en cuando la imagen se distorsionaba, como si algo interfiriera la señal. Uno de ellos desapareció fuera de cuadro. No hubo gritos exagerados, solo estática. Y el contador bajó en 1. En otra región, alguien corría por un desierto nocturno hacia lo que parecía una estructura metálica iluminada a lo lejos. Algo se movía detrás, pero nunca entraba completamente en cámara. No se veía claro. Eso era lo peor. La transmisión de mi región me paralizó. Reconocí el bosque. Había ido ahí varias veces a acampar con mi padre cuando era niño. 2 participantes corrían hacia un búnker que se veía al final de una colina. Uno tomó un camino distinto, y la cámara lo perdió. La señal se cortó por unos segundos. Cuando volvió, ya no estaba. El otro logró llegar hasta la puerta metálica. Algo lo sujetó de la pierna desde la oscuridad. Encendió una bengala, y la pantalla se iluminó de rojo intenso por un segundo. No vi qué era, solo vi que logró soltarse y arrastrarse dentro del búnker. La transmisión cambió a una cámara interior. El chico gritaba, herido. 2 hombres encapuchados entraron. Le dejaron un maletín y dijeron algo que no se alcanzaba a escuchar. En la pantalla apareció un mensaje. Ganador confirmado, región Norteamérica. Luego mostraron una cadena de números que asumí era su dirección IP. Sentí un escalofrío. Entonces apareció algo nuevo en la parte inferior de la página. Una ruleta digital comenzó a girar con varias direcciones IP distribuidas por regiones. Me dije que era un efecto visual. Un recurso para mantener la atención. Hasta que vi la mía. No una parecida. La mía. La misma que había visto días atrás en una configuración del portátil. El cursor se detuvo. La pantalla quedó en negro. Y apareció un mensaje en texto blanco. Felicidades. Has sido seleccionado para participar. El juego comenzará en unas semanas. Nos pondremos en contacto contigo. Intenté cerrar el navegador. No respondía. Apagué el portátil. La pantalla tardó demasiado en oscurecerse. Esa noche no dormí. No sabía si era una broma elaborada, un virus o algo peor. Lo único que sé es que, en ese momento, sin darme cuenta, el juego ya había empezado. Los días siguientes no fueron normales. No recibí más mensajes. No hubo correos. No volvió a aparecer nada en el portátil. Y eso era lo peor, porque no sabía si debía esperar
o si ya me estaban observando. La paranoia no llegó de golpe, fue gradual. Primero fue la sensación de que alguien caminaba detrás de mí cuando volvía de la escuela. Luego, que un auto se detenía demasiado tiempo frente a mi casa. Después, que las luces del vecino parpadeaban exactamente cuando yo miraba hacia su ventana. Intentaba convencerme de que era su gestión, que mi mente estaba exagerando. Pero el cuerpo no miente. Dormía mal. Soñaba con el bosque, con colinas oscuras, con una estructura metálica al fondo. Siempre despertaba antes de llegar. Mi madre empezó a notarlo. «Te ves más pálido», me dijo una mañana. Mi padre, que ya había regresado del viaje, comenzó a quedarse conmigo cuando mi madre trabajaba turno nocturno. No porque yo se lo pidiera, sino porque, según él, no era bueno que me aislara tanto. Yo buscaba estar acompañado todo el tiempo. No quería volver a sentir el silencio. Una semana pasó, luego 2. Nada ocurrió. No volví a encender el portátil. Ni siquiera lo miraba. Empecé a convencerme de que todo había sido un montaje. Un experimento psicológico online. Un grupo de gente enferma jugando con la sugestión de otros. Me repetía que si realmente quisieran algo conmigo, ya habrían hecho algo. Y eso me tranquilizaba. Hasta la 3ª semana. Esa noche estaba solo otra vez. Mi padre tuvo que cubrir un turno extra. Mi madre ya estaba en el hospital. La casa estaba completamente en silencio. No quise subir a mi habitación. Me quedé en la sala, con la televisión encendida sin volumen, solo para que hubiera luz. Recuerdo haber mirado el reloj. 1:43 a.m. Me quedé dormido en el sillón. No sé cuánto tiempo pasó, pero un sonido me despertó. Un paso. No fuerte, no apresurado. Un paso lento, dentro de la casa. Al principio pensé que era parte del sueño. Parpadeé. Intenté incorporarme. Entonces lo vi. Una silueta de pie al final del pasillo que conecta la sala con las habitaciones. No llevaba linterna. No hacía ruido. Solo estaba ahí. No pude distinguir el rostro. La luz de la televisión apenas iluminaba su contorno. Intenté hablar. No pude. Intenté moverme. No pude. Sentí algo frío en el cuello. Y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el olor. Tierra húmeda, metal oxidado y humo. Abrí los ojos lentamente. El cielo era negro. Estaba acostado sobre hojas secas. Me incorporé con dificultad. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que creí que iba a vomitar. Miré alrededor. Colinas, árboles, oscuridad. Y a lo lejos, una estructura metálica parcialmente enterrada en el suelo. Un búnker. No uno parecido. El mismo. Lo reconocí. Era el bosque. El mismo bosque donde iba con mi padre cuando era niño. No sabía cómo había llegado ahí. No sabía cuánto tiempo había pasado. Entonces escuché algo. No era el viento. No eran animales. Eran pasos. Y no venían solo de una dirección. En la distancia, entre los árboles, vi una luz moverse. Una bengala. No estaba solo. Y en ese momento lo entendí. No era una invitación digital. No era una amenaza vacía. No era una broma. El juego había comenzado. Y esta vez, yo no estaba detrás de la pantalla. Me dolía la cabeza como si me hubieran golpeado con algo contundente. El bosque era más frío de lo que recordaba. El aire cortaba al respirar. La humedad se pegaba a la ropa y el suelo estaba cubierto de hojas mojadas que crujían bajo cualquier movimiento. No era el bosque de los recuerdos de infancia. Era el mismo lugar, pero vacío, sin pájaros, sin insectos, sin viento real. Solo un silencio pesado, como si el lugar estuviera conteniendo algo. Intenté ponerme de pie. Las piernas me temblaban. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Miré mis manos, sucias, con tierra bajo las uñas. Entonces noté algo extraño. No estaba vestido como cuando me dormí en la sala. Llevaba ropa más gruesa, botas, una chaqueta que definitivamente no era mía. Metí la mano en los bolsillos buscando el celular. No estaba. En su lugar encontré algo pequeño, un silbato metálico. Barato, ligero, de esos que usan en campamentos o eventos deportivos. Lo miré unos segundos, confundido. No tenía sentido. ¿Un silbato? Lo guardé sin pensarlo demasiado. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, entre los árboles, había movimiento. Una figura avanzaba agachada, revisando el suelo. Llevaba una mochila táctica grande, guantes, linterna frontal. Otro, más alto, cargaba algo que parecía un arco artesanal. Caminaba con seguridad, como si conociera el terreno. Una mujer cruzó entre los árboles a mi derecha. Tenía una navaja atada al cinturón y una bolsa impermeable colgada al hombro. Todos tenían algo. Equipo, preparación, herramientas. Yo no. Fue ahí cuando entendí algo que me heló más que el aire. Ellos sabían, ellos esperaban esto.
Yo había visto la transmisión como espectador, pero ellos se habían preparado para participar. Tal vez habían aceptado. Tal vez llevaban semanas esperando. Yo fui el único que creyó que era una broma. El único que decidió no hacer nada. Y ahora estaba pagando por eso. Nadie hablaba con nadie. Se observaban, pero mantenían distancia. Cada uno avanzaba por su lado, calculando rutas, analizando el terreno, como si ya supieran que confiar en alguien era una sentencia lenta. Metí la mano otra vez en el bolsillo y sentí algo más. Un papel doblado. Lo saqué. No era una lista de reglas. Era más bien una guía. Instrucciones. Región Norteamérica. El objetivo es llegar al búnker visible desde las colinas. El trabajo en equipo está permitido. Solo un participante podrá cobrar el premio. Está prohibido eliminar directamente a otro jugador. Pueden tomar objetos de participantes eliminados. Si 2 o más jugadores ingresan simultáneamente al búnker, deberán enfrentar una prueba final. No hay límite de tiempo. Al final, una línea adicional. Permanecer inmóvil aumenta la probabilidad de eliminación. No mencionaba a los cazadores. No hacía falta. Ya los habíamos visto en la transmisión. Sabíamos lo que podían hacer. Sabíamos que no perseguían por diversión. Esperaban errores. Levanté la vista. Desde donde estaba podía ver, a lo lejos, la estructura metálica semienterrada entre colinas. Se veía pequeña desde aquí, pero sabía que estaba mucho más lejos de lo que parecía. Uno de los participantes empezó a avanzar con decisión. Otro tomó un camino más cubierto entre árboles. La mujer de la navaja subió por una pendiente rocosa. Nadie daba órdenes. Nadie proponía alianzas. El silencio era una estrategia compartida. Yo seguía parado, sin mochila, sin arma, sin plan, y con un silbato inútil en el bolsillo. El bosque parecía observarnos. No se movía nada, pero se sentía presencia. Un crujido lejano hizo que 3 jugadores giraran al mismo tiempo en direcciones distintas. No hubo gritos, solo tensión. Uno comenzó a correr. Los demás aceleraron el paso. Yo también empecé a caminar. No sabía hacia dónde exactamente. Solo sabía que quedarme quieto no era una opción. No había tiempo límite, pero el bosque sí lo tenía, y estaba contando. Las primeras millas, caminé entre los árboles tratando de mantener un paso constante. No recordaba en qué momento me habían cambiado la ropa. No recordaba cuánto tiempo estuve inconsciente. No sabía si habían pasado horas o días. La noche era más fría de lo que recordaba de mis campamentos con mi padre. No era el frío de ciudad, era un frío que se metía en los huesos. El equipo que me habían puesto ayudaba. Botas de cuero grueso, pantalones resistentes, una chaqueta térmica. Pero el aire seguía cortando la piel expuesta, especialmente en la cara y las manos. El bosque estaba casi completamente oscuro. La luna apenas atravesaba el dosel de árboles de más de 60 pies de altura. Troncos gruesos, algunos de más de 2 pies de diámetro, se alzaban como columnas negras. Las ramas superiores bloqueaban casi toda la luz. Cada paso requería cuidado. El suelo no era plano. Había raíces que sobresalían 3 o 4 pulgadas del suelo. Rocas sueltas. Tramos donde la tierra se hundía medio pie bajo el peso del cuerpo. Pequeñas pendientes de 20 o 30 grados cubiertas de grava y hojas húmedas. Caminar ahí no era solo avanzar, era calcular cada paso. Después de la primera hora, las plantas de los pies comenzaron a arder. Después de la segunda, los gemelos se tensaron. Para la tercera hora, los hombros dolían aunque no cargaba mochila. 4 horas caminando en la oscuridad se sienten como 10. No sabes qué hora es, no sabes cuánto falta. Solo sabes que el búnker parece estar siempre a la misma distancia. A lo lejos, podía ver pequeños puntos rojos suspendidos entre los árboles. Cámaras. Sensores. Y más arriba, drones. Uno pasó a unos 40 pies sobre mí. Sus luces azules parpadeaban en intervalos regulares. No hacían mucho ruido, apenas un zumbido bajo, constante. Pero se sentía vigilante. Uno se quedó flotando casi directamente sobre mi posición durante varios segundos. Me estaba registrando. No éramos solo participantes. Éramos datos. Escuché pasos detrás de mí. No rápidos. No humanos. Pesados. Lentos. Como si algo que pesara cientos de libras avanzara sin prisa. Al principio estaban a lo que calculé serían unos 200 pies de distancia. Con el tiempo, esa distancia parecía reducirse. No corrían. No lo necesitaban. Los demás participantes avanzaban mejor que yo. Un hombre alto, probablemente en sus 30s, llevaba una mochila grande con tirantes ajustados al pecho. Se movía con técnica, respirando por la nariz, manteniendo ritmo constante. Otro más joven, quizá de mi edad, llevaba una cuerda enrollada en el hombro y una linterna frontal profesional.
Una mujer subía una colina de casi 30 pies de desnivel sin detenerse, usando un bastón de trekking. Ellos sabían cómo distribuir energía. Yo estaba improvisando. El trayecto no era corto. A simple vista parecía que el búnker estaba a unas 2 o 3 millas, pero en bosque cerrado, con pendientes y desvíos, eso podía convertirse fácilmente en 5 o 6 millas reales, y no en línea recta. Después de aproximadamente 4 horas, o lo que yo calculaba como 4 horas, 2 de los participantes más adelantados decidieron detenerse. Se encontraban en una zona ligeramente elevada, unos 12 pies más arriba que el terreno circundante, protegida por rocas grandes. Uno de ellos encendió una fogata mínima, no más grande que un círculo de 8 pulgadas de diámetro. La cubrió parcialmente con piedras para que la luz no se expandiera demasiado. Desde 50 pies, apenas se distinguía el resplandor. El humo era delgado, casi imperceptible. El otro improvisó una especie de cama con ramas secas y hojas comprimidas, levantando el cuerpo apenas 3 o 4 pulgadas del suelo para evitar la humedad directa. Ellos sabían calcular riesgo. Yo apenas podía mantenerme de pie. Cuando llegué a su posición, habían pasado al menos 30 minutos desde que se detuvieron. El fuego ya estaba reducido a brasas rojizas. El hombre que lo había encendido me observó sin moverse. Tenía unos 28 años, quizás 6 pies de altura. Espalda recta, mandíbula firme, movimientos controlados. Su mochila no era improvisada, era equipo táctico real. Había visto a mi primo, que sirvió en el ejército, pararse exactamente igual. No necesitaba preguntar para saber. Me hizo una señal leve con la mano. Podía quedarme unos minutos. Dudé. Pero los pies me estaban matando. Me senté a unos 3 pies del fuego. El calor apenas alcanzaba para templar las manos. Me quité las botas. Los pies estaban inflamados, las medias húmedas. Sentía pulsaciones en los dedos. Masajé las plantas con los pulgares. No ayudó mucho, pero al menos hacía algo. Después de un rato rompió el silencio. No venías preparado. No era una pregunta. Fue un error, respondí. Solo curiosidad. Asintió una vez. Mala razón para estar aquí. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Yo llevo meses viendo transmisiones, analizando patrones, distancias, ritmo de los cazadores. Tragué saliva. ¿Qué son? Negó con la cabeza. No lo sé. Y créeme, he visto cosas en combate que no deberían existir, pero esto no encaja con nada. Miró hacia la oscuridad. Al principio avanzan lento, te dejan creer que tienes control, pero después de la mitad del trayecto, aceleran. ¿Cuánto aceleran? Lo suficiente. Sacó una botella de agua de su mochila. Bebió primero, luego me ofreció un vaso plegable. No había notado lo seca que tenía la garganta hasta ese momento. El agua estaba fría, sabía a plástico, pero era lo mejor que había probado en horas. Ahí fue cuando pensé en algo que no había considerado. Agua, comida, energía. No había límite de tiempo, pero el cuerpo sí lo tenía. Miré alrededor. El bosque seguía en silencio, pero los pasos lejanos ya no estaban tan lejos. Y entendí algo que me hizo estremecer más que el frío. No necesitaban correr, solo necesitaban que nosotros nos cansáramos primero. El descanso no duró mucho, quizá 40 minutos, quizá una hora. El exmilitar fue el primero en ponerse de pie. No necesitaba alarma, no necesitaba luz. Solo miró el horizonte entre los árboles y dijo: en una hora amanece. El cielo aún era negro, pero ya no absoluto. Había una línea gris muy tenue detrás de los troncos. Me volví a poner las botas. Los pies dolían más que antes. Al meterlos, sentí cómo la piel rosada protestaba. Caminamos juntos, no como aliados oficiales, solo como dos personas que entienden que estar completamente solos es peor. El bosque de madrugada es diferente. Los árboles dejan de ser sombras sólidas y comienzan a tener forma. Las hojas revelan textura. El suelo ya no es un vacío oscuro, sino un terreno irregular de raíces, piedras y tierra húmeda. El aire estaba más frío que en la noche. Ese frío justo antes del amanecer que cala más profundo. Avanzamos en silencio. El exmilitar mantenía un ritmo constante, casi exacto. Calculé que caminábamos unas 2 millas por hora en ese terreno difícil. No era rápido, pero era sostenible. Después de otra hora, el cielo comenzó a teñirse de azul pálido. Por primera vez pude ver realmente el bosque. Era más denso de lo que imaginaba. Troncos separados por apenas 4 o 5 pies en algunas zonas. Pendientes que parecían suaves en la oscuridad, ahora revelaban inclinaciones de casi 25 grados. Había pequeñas zanjas naturales de 2 o 3 pies de profundidad que obligaban a desviarse. No era un camino directo, era un laberinto natural. A media mañana el cansancio volvió a instalarse en las piernas. El exmilitar bebía agua con disciplina, pequeños sorbos, medidos.
Yo trataba de imitarlo, aunque no tenía casi nada. Después de unas horas más, sentí la necesidad urgente de orinar. Se lo dije. Él asintió. No te alejes más de 20 o 30 pies, y hazlo rápido. Me desvié entre los árboles. Conté aproximadamente 25 pasos. El suelo estaba inclinado. Busqué un árbol ancho, de casi 3 pies de diámetro. Mientras terminaba, escuché un crujido. Giré la cabeza. Nada. Tal vez fue una rama cayendo. Cuando di el primer paso para regresar, el suelo cedió. No lo vi. Una pequeña bajada cubierta de hojas sueltas. Resbalé. Caí rodando unos 6 o 7 pies por una pendiente corta y me golpeé el hombro contra una roca. El aire se me salió de golpe. Tardé unos segundos en incorporarme. «¡Hey!», susurré. No hubo respuesta. Subí de nuevo la pequeña pendiente, pero ya no estaba. Miré alrededor. Solo árboles. Solo bosque. No sabía en qué dirección había quedado exactamente. Habían pasado segundos, tal vez un minuto. Pero en un lugar así, eso basta. Grité su nombre. Nada. Sentí ese vacío en el estómago. No podía quedarme ahí. Elegí una dirección. Seguí caminando. El día pasó lento. Más lento que el anterior. Sin compañía, cada sonido parecía amplificado. El viento entre las hojas. El crujir de ramas a 100 pies de distancia. A veces creía ver movimiento entre los troncos, pero cuando enfocaba la vista, no había nada. A mediodía el sol apenas lograba atravesar el techo natural del bosque. No calentaba mucho. Comí lo poco que había encontrado en uno de mis bolsillos del equipo. Una barra compacta de ración. Sabía a cartón dulce. Caminé otras 3 o 4 millas, o eso creía. En un bosque cerrado es imposible saberlo con certeza. Las piernas se movían por inercia. La mente empezaba a desconectarse. Y entonces llegó la segunda noche. Pero algo era diferente. Los pasos no se escuchaban, ni a 200 pies, ni a Snow, ni a 50. Nada. Silencio absoluto. Ese silencio que no es natural. El bosque siempre suena. Siempre hay insectos. Siempre hay viento. Pero ahora, nada. Me detuve. El aire se sentía más pesado. Oscuro otra vez. Las sombras parecían más profundas que la noche anterior. Entonces lo escuché. Un movimiento. No pasos pesados esta vez. Algo más rápido. Algo que cambiaba de posición entre los árboles. A mi derecha. Luego a mi izquierda. A unos 40 pies. Demasiado rápido para ser humano. Contuve la respiración. Y entonces, un grito. No cerca, pero tampoco lejos. Unos 300, tal vez 400 pies de distancia. Un grito masculino. Largo. Desgarrador. No fue inmediato. Primero fue sorpresa. Luego dolor. Luego terror puro. Algo golpeó contra madera. Ramas rompiéndose. Otro grito, más corto. Interrumpido. Bruscamente. El sonido viajó por todo el bosque. Rebotó entre los troncos. Después, silencio. No hubo más. No pasos. No persecución. Solo la certeza de que ahora éramos menos. Y que ya no era una transmisión distante. Ya no era teoría. Ya no era análisis. Era real. Y estaba empezando. No me detuve. Ni siquiera lo intenté. Las piernas me exigían descanso. Los músculos vibraban con pequeños espasmos involuntarios. Sentía los pies húmedos dentro de las botas, la piel rosada, caliente. Pero el miedo era más fuerte que el dolor. El grito seguía repitiéndose en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba otra vez, como si estuviera ocurriendo a unos cuantos pies de distancia. Así que seguí caminando. La noche era más oscura que la anterior. Tal vez no lo era realmente, pero se sentía así. Ya no había pasos pesados detrás. Eso era lo peor. El sonido al menos te da referencia, te da dirección, te da distancia. El silencio no te da nada. Avancé entre los árboles, calculando que caminaba a poco más de 1 milla por hora ahora. Más lento, más torpe. Las pendientes parecían más inclinadas. Una subida que quizá tenía 15 grados se sentía como escalar una pared. Bajadas de apenas 3 o 4 pies parecían precipicios cuando la fatiga te quita equilibrio. El bosque crujía, no con pasos, con pequeños movimientos, ramas tensándose, hojas desplazándose, como si algo se moviera paralelo a mí, pero nunca directamente hacia mí. A unos 30 pies, a veces a 20. Nunca lo veía, solo esa sensación, como si alguien moviera piezas en un tablero invisible. Yo avanzaba, algo avanzaba conmigo. Me detuve una vez. Silencio. Reanudé el paso. Crujido. Me detuve otra vez. Nada. Era un juego. Y yo estaba perdiendo porque no entendía las reglas. Los drones tampoco se escuchaban ahora. Eso me inquietó aún más. Antes al menos sabía que me estaban observando desde arriba. Ahora era como si me hubieran dejado solo. O peor.
como si ya no necesitaran vigilarme. La temperatura descendió más entrada la madrugada. El aliento salía en pequeñas nubes frente a mi rostro. Los dedos comenzaban a entumecerse. Intenté sentarme una vez, apoyándome contra un tronco grueso, de al menos 2,5 pies de diámetro. Cerré los ojos apenas unos segundos. Un sonido. Rápido, como algo desplazándose de un árbol a otro. Los abrí de golpe. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No podía dormir, no podía quedarme quieto. Si el otro había sido alcanzado cuando descansaba, yo no cometería ese error. Caminé, sin rumbo exacto, solo hacia donde creía que el búnker debía estar. Cada media hora miraba el cielo buscando alguna señal de claridad, pero las copas de los árboles bloqueaban casi todo. Hubo un momento, cerca de lo que calculé eran las 4 o 5 de la madrugada, en que la paranoia se volvió más fuerte que el cansancio. Sentí claramente que algo estaba detrás de mí. No a stopies, no a perecer. Más cerca. No escuché pasos. Escuché respiración. O tal vez era la mía rebotando entre los troncos. No quise comprobarlo. No giré. Seguí caminando. Si era un juego de resistencia, yo seguiría moviéndome. Si era una cacería, no sería presa inmóvil. El tiempo se deformó. Minutos que parecían horas. Sombras que parecían figuras. En más de una ocasión juraría haber visto algo alto, demasiado alto, entre dos árboles. Pero cuando enfocaba la vista, solo eran troncos cruzados. Solo bosque. Solo mi mente. Finalmente, el cielo comenzó a aclararse. Primero un gris apenas perceptible. Luego una línea azul muy tenue en el horizonte. Los contornos reaparecieron. Los árboles dejaron de ser masas negras. Las sombras retrocedieron unos pocos pies. Y con la luz, el bosque volvió a sonar. Un pájaro. Luego otro. El viento moviendo hojas. Insectos. Vida normal. Como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera existido. Me detuve por primera vez en horas. El corazón seguía acelerado. Pero algo había cambiado. La presencia ya no se sentía tan cercana. O tal vez simplemente se habían retirado. No porque no pudieran alcanzarme, sino porque no querían hacerlo aún. Miré el bosque iluminado por la mañana. Y entendí algo que me heló más que el frío. No estaban cazando por hambre. Estaban administrando el miedo. Y yo seguía en el tablero. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. Había descansado apenas 20 minutos durante la tarde, recostado contra una roca de unos 3 pies de altura. No dormí realmente. Solo cerré los ojos el tiempo suficiente para que las piernas dejaran de temblar. No fue mucho, pero fue suficiente para seguir. Cuando el sol desapareció detrás del bosque, el frío volvió como si nunca se hubiera ido. El cielo pasó de azul a gris, de gris a negro, y el bosque cambió otra vez. Caminaba con más cuidado ahora. Cada paso medido, cada respiración contenida. Había aprendido algo, el silencio no era paz, era preparación. Avancé quizá media milla más antes de escucharlo. No pasos pesados esta vez, algo distinto, un roce irregular, como si algo largo arrastrara contra los troncos. Me detuve. El sonido se detuvo. Giré lentamente la cabeza. Nada. Solo árboles de 50 o 60 pies elevándose como columnas oscuras. Seguí caminando. El sonido volvió. Más cerca, a unos 25 pies, tal vez menos. El corazón comenzó a golpear con fuerza. Y entonces lo vi. No completamente. Primero fue movimiento. Una silueta desplazándose entre dos troncos. Demasiado alta. Cuando salió parcialmente a un claro pequeño, lo entendí. Medía al menos 7 pies. Tal vez más. Era extremadamente delgada. No como una persona flaca. Delgada como si alguien hubiera estirado un cuerpo humano más allá de lo que la piel debería soportar. Sus brazos eran desproporcionadamente largos. Colgaban casi hasta las rodillas. No, más abajo. Quizá hasta la mitad de las pantorrillas. Las articulaciones no estaban donde deberían. Los codos parecían doblarse ligeramente hacia atrás. Las rodillas tenían un ángulo incorrecto, como si pudieran flexionarse en ambas direcciones. La piel no parecía piel normal. Era gris oscura, casi del mismo tono que los troncos, pero con una textura irregular, como corteza húmeda. No tenía ropa. No tenía nada. Y su cabeza, eso fue lo peor. El cuello era demasiado largo, unos 8 o 10 pulgadas más de lo normal. La cabeza era pequeña en proporción al cuerpo. No tenía cabello. No distinguí nariz. Solo una forma lisa con 2 hundimientos profundos donde deberían estar los ojos. Pero no estaban vacíos. Había algo ahí dentro. Un brillo tenue. No rojo. No blanco. Un brillo opaco, como luz detrás de una tela gruesa. No caminaba. Se desplazaba. Daba pasos lentos, pero sus pies apenas parecían tocar el suelo. Y cuando apoyaba uno, las piernas se doblaban con un movimiento antinatural,
como si no tuviera huesos sólidos, sino algo flexible. No hacía sonido al pisar. El roce que escuchaba era el roce de sus brazos contra los árboles. Me estaba mirando, no directamente a los ojos, pero hacia mí, y entonces inclinó la cabeza. Demasiado. Más de lo que un cuello humano permitiría. Un ángulo imposible. Como si estuviera analizándome. No corrí, no porque fuera valiente, sino porque mi cuerpo se quedó congelado. Estaba a unos 30 pies. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Respiraba, pero el sonido no venía de su boca. Venía de más abajo, como si el aire entrara por una abertura en el torso. Entonces dio un paso. Lento, luego otro. No hacia mí, en diagonal, cortándome el camino. Y entendí. No estaba persiguiendo. Estaba jugando. Retrocedí un paso, pisando hojas secas. El crujido rompió el silencio. Su cabeza se enderezó de golpe. Y entonces se movió. No corrió. Desapareció. Un movimiento tan rápido que mi mente no pudo procesarlo. Un segundo estaba frente a mí. Al siguiente estaba a mi izquierda, a menos de 10 pies. No escuché cómo llegó ahí. Solo sentí el desplazamiento de aire. Grité. Y corrí. Sin pensar en dirección. Sin pensar en el búnker. Solo lejos. Las ramas me golpeaban la cara. Tropecé con una raíz que sobresalía unas 4 pulgadas. Caí. Rodé por una pendiente de unos 8 pies. Sentí el sabor metálico en la boca. Me levanté como pude. Y lo vi arriba, en el borde de la pendiente. Inmóvil. Observando. No bajaba. No atacaba. Solo inclinó la cabeza otra vez. Como si evaluara algo. Como si decidiera. Luego dio un paso hacia atrás. Y otro. Y desapareció entre los árboles. No me siguió. No esa vez. Me quedé ahí, respirando con dificultad, las manos temblando. Y entendí algo peor que el grito de la noche anterior. No eran animales. No eran depredadores normales. Tenían control. Podían alcanzarme cuando quisieran. Pero no lo hicieron. No era una cacería rápida. Era una selección. Y yo apenas había sobrevivido al primer encuentro. Desperté sin recordar haberme quedado dormido. Estaba recostado contra un tronco inclinado, el cuerpo doblado en una posición incómoda. El hombro derecho me ardía por la caída de la noche anterior. Las rodillas estaban raspadas. Sentía la piel tirante por la deshidratación. Tardé unos segundos en ubicarme. La luz del día se filtraba entre los árboles. Gris pálido, frío. Revisé mi entorno. Nada. Silencio normal de bosque. Pero algo se sentía diferente. Miré el dispositivo pequeño que llevaba integrado en el equipo, un rastreador básico con indicador de progreso, y lo entendí. Había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto. Si el bosque completo eran unas 6 millas reales de terreno irregular, yo estaba alrededor de la milla 3. La mitad. Y eso me dio más miedo que estar al inicio, porque si ellos aceleraban después de la mitad, significaba que el juego cambiaba ahora. El cuerpo estaba entrando en modo ahorro. Cada movimiento costaba más energía. Las piernas ya no dolían tanto. Estaban pesadas, como si cada una pesara 40 libras. La boca seca, lengua pastosa. Tenía que conseguir agua. Durante el día parecía más seguro. Las criaturas, si eso eran, preferían la oscuridad densa. Las zonas donde el dosel de árboles bloqueaba toda luz. Lugares donde el suelo apenas recibía claridad. Así que busqué áreas abiertas. Claros pequeños. Zonas donde el sol lograra entrar al menos parcialmente. Caminé despacio, ya no más de 1 milla por hora, observando el suelo, buscando humedad. Después de casi 1 hora, escuché algo. Un sonido tenue. No animal. Constante. Agua. Seguí el sonido con cuidado. Descendí una pendiente de unos 15 pies, agarrándome de raíces gruesas. Ahí estaba, un pequeño arroyo, no más ancho que 2 pies. Agua moviéndose lenta sobre piedras lisas. No sabía si era potable, pero no tenía opción. Me arrodillé. Bebí con las manos. El agua estaba helada. Sentí el alivio inmediato en la garganta. Bebí demasiado rápido. Tosí. Respiré hondo. Me obligué a calmarme. Después busqué comida. Bayas pequeñas en un arbusto bajo. No estaba seguro si eran seguras, pero recordé algo que había visto en documentales. Si los pájaros las comen, probablemente no sean venenosas. Vi marcas en algunas. Comí pocas. Despacio. El hambre no desapareció, pero al menos dejó de doler tanto. Evité zonas demasiado oscuras. Había partes del bosque donde la copa de los árboles era tan espesa que incluso al mediodía parecía atardecer. No entré ahí. No me acerqué a cuevas pequeñas que vi en una formación rocosa. No entré bajo raíces elevadas. Sabía que ahí era donde ellos podían ocultarse, donde la luz no los tocaba.
El día pasó más rápido de lo que esperaba. Eso fue lo inquietante. No hubo ruidos extraños. No hubo sombras moviéndose. No hubo sensación de estar siendo seguido. Demasiado tranquilo. Y cuando el sol comenzó a bajar, sentí el miedo real. No ansiedad, no nervios. Miedo puro, porque esta vez sabía lo que había allá afuera. Ya no era teoría, ya no era imaginación. Había visto su altura, sus brazos demasiado largos, su forma incorrecta de doblarse. Había sentido su presencia a menos de 10 pies. Y ahora la noche regresaba. Busqué un lugar elevado, una pequeña loma de unos 10 pies sobre el terreno circundante. No quería estar en un punto bajo. No quería estar rodeado completamente por sombras. Me senté con la espalda contra una roca grande. Respiré profundo. La luz desapareció lentamente. Las sombras comenzaron a alargarse. Los sonidos del día se apagaron uno por uno. Primero los pájaros, luego los insectos, luego el viento. Y entonces, oscuridad, más densa que las noches anteriores. Sentí algo distinto. No pasos, no movimiento inmediato, sino atención. Como si varias cosas supieran exactamente dónde estaba, como si estuvieran esperando. Mi respiración se volvió más superficial. Las manos sudaban a pesar del frío. Miré a mi alrededor. Los árboles parecían más cercanos, las sombras más gruesas. Y por primera vez desde que empezó el juego, pensé seriamente que no iba a sobrevivir esa noche. No porque estuviera herido, no porque estuviera exhausto, sino porque sentía que algo había cambiado. Había cruzado la mitad. Y ahora ya no me estaban observando. La noche no empezó con un sonido, empezó con luz. Un zumbido agudo rompió el silencio, y esta vez no era lejano. Un dron descendió lentamente hasta quedar suspendido a unos 30 pies sobre mí. Sus luces ya no eran azules, eran blancas, más intensas, casi quirúrgicas. Me cubrió con un haz directo que me obligó a entrecerrar los ojos. Y entonces escuché una voz. No venía del bosque, venía del dron. Participantes restantes, 4. Mi estómago se hundió. 4. Éramos más al inicio, muchos más. Fase 2 iniciada. El bosque respondió. No con un grito, no con un rugido, con movimiento. A mi izquierda, a mi derecha y detrás, más de uno. No era la misma criatura. Las sombras comenzaron a desplazarse entre los troncos, más rápidas, más decididas. Ya no estaban jugando a mantener distancia. Regla actualizada, continuó la voz metálica. El ritmo aumenta después del punto medio. Lo sabían. Sabían que estábamos a la mitad. Sabían exactamente dónde estábamos. El dron proyectó algo en el suelo frente a mí. Un mapa. Un punto rojo parpadeando. Mi ubicación. Y a casi 2.5 millas en línea recta. El búnker. Pero no estaba solo. Había otros 3 puntos en movimiento. Los otros participantes. Y alrededor de cada uno, pequeños puntos grises. Moviéndose también. Nos estaban mostrando la cacería en tiempo real. No era solo supervivencia. Era espectáculo. Solo uno recibirá la recompensa completa. Ahí cambió todo. Hasta ahora el objetivo era sobrevivir. Ahora era llegar primero. O quizás ser el último. El dron ascendió. La luz se apagó. Y el bosque explotó en movimiento. Vi una de las criaturas cruzar entre 2 árboles a menos de 40 pies. Pero detrás de ella, otra, más baja, más ancha, con movimientos cuadrúpedos. No eran una sola especie. Eran varias. Y estaban coordinadas. Corrí. Esta vez no por pánico, por cálculo. Si el juego había cambiado, yo también tenía que cambiar. Ya no podía moverme como presa. Tenía que pensar como competidor. Miré el mapa una última vez en mi memoria. El búnker estaba hacia el noreste, un terreno más elevado. Eso significaba menos agua, menos cobertura, más exposición, pero también menos sombra profunda, menos lugares donde ellos pudieran ocultarse completamente. Subí. El corazón golpeaba fuerte. El cuerpo estaba al límite. Pero algo dentro de mí cambió también. Ya no era el chico que entró por curiosidad. Ya no era el que caminaba sin rumbo. Ahora sabía algo que no sabía antes. No estaban intentando matarnos rápido. Estaban probando quién se adaptaba, quién entendía el cambio. Y yo todavía estaba vivo. No era el mejor, solo seguía respirando. Estaba vivo por suerte, no porque realmente tuviera una estrategia, no porque fuera realmente bueno. No era el más fuerte, no era el más preparado. No era el más inteligente del grupo. Solo no me habían alcanzado todavía. Eso era todo. La noche anterior corrí porque tuve miedo. No porque analizara terreno. No porque entendiera el patrón. Corrí y no me atraparon. Eso no es habilidad. Es estadística. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido 10 millas sin parar, aunque sabía que no había hecho ni la mitad. Las rodillas ardían. El hombro seguía resentido por la caída.
Y tenía hambre. Hambre real. De esa que empieza como vacío y termina como mareo. La fase 2 había comenzado. No necesitaba otro anuncio para saberlo. Se sentía diferente. El bosque ya no estaba esperando. Se estaba moviendo. Avancé durante el día con pasos torpes. Ya no intentaba mantener dirección perfecta. Solo seguía la pendiente ascendente que creía apuntaba hacia el noreste. Subir era más difícil. Pendientes de 20 o 30 grados que antes podía sortear con esfuerzo, ahora me obligaban a detenerme cada 15 o 20 pasos. Me apoyaba en troncos, respiraba, seguía. Vi huellas. No humanas. Marcas profundas en el barro cerca de una zona húmeda. Eran largas, no como pies normales, como si algo hubiera apoyado la parte frontal más que el talón. 4 marcas alargadas, demasiado separadas para ser un animal común. Sentí náuseas. Ellos también estaban subiendo. No había plan en mi cabeza, solo una idea básica. Menos sombra, menos ventaja para ellos. Pero ni siquiera sabía si eso era cierto. Quizá podían moverse igual con luz. Quizá solo jugaban más de noche porque así era más entretenido. No entendía las reglas reales. Y eso era lo que más miedo daba. A media tarde escuché algo que me paralizó. Voces. Humanas. A lo lejos. No gritos. Conversación. Muy baja. Me agaché instintivamente detrás de un tronco grueso. Escuché mejor. 2 personas. Uno de ellos respiraba agitado. El otro parecía más calmado. No pude distinguir palabras claras, pero estaban relativamente cerca. A unos 200 pies tal vez. Mi primer impulso fue acercarme. No estar solo, pero recordé lo que decía la nota del inicio del juego. Trabajo en equipo permitido. Solo uno cobra. Eso cambia todo. La compañía no es seguridad. Es competencia temporal. Di un paso hacia atrás. Y entonces lo escuché. Un tercer sonido. Más arriba. Sobre ellos. Un roche. Luego otro. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. Ellos no lo estaban escuchando. O no lo estaban identificando. Las voces continuaron unos segundos más. Luego se cortaron. Silencio. Un golpe seco. Un grito ahogado. No largo. No como el primero que escuché días atrás. Este fue rápido. Interrumpido. Violento. Corrí en dirección contraria. No miré. No quise ver. No soy héroe. No iba a ayudar. No podía ayudar. Mientras corría, algo cambió. Ya no escuchaba una sola cosa moviéndose. Escuchaba varias. Más de una dirección. Más de una respiración. La fase 2 no significaba que fueran más rápidos. Significaba que eran más activos. Más visibles. Más cercanos. Y yo no estaba preparado para eso. Tropecé otra vez. Caí sobre las manos. Sentí algo en el bolsillo del pantalón. Ese pequeño objeto que había traído desde el inicio. El que parecía inútil. Lo apreté instintivamente. Aún no sabía cómo me salvaría. Pero por primera vez desde que comenzó el juego, no me sentí completamente vacío. Me sentí pequeño, asustado, cansado, pero todavía en movimiento. Y entendí algo con claridad brutal. No estaba sobreviviendo porque fuera bueno. Estaba sobreviviendo porque todavía no era el objetivo principal. Y cuando lo fuera, no sabía si tendría cómo escapar. No sé en qué momento dejé de escuchar a los demás. Ya no había voces, no había gritos, no había nada humano, solo bosque. Y algo más. Caminaba cuesta arriba, lento, arrastrando casi los pies. Calculaba que no avanzaba más de media milla por hora. Cada 30 o 40 pasos tenía que detenerme. El hambre ya no era dolor, era debilidad. Las manos me temblaban incluso cuando no hacía frío. Y entonces lo sentí. No lo escuché primero. Lo sentí. Esa presión en el pecho. Esa certeza irracional de que ahora sí era yo. Un crujido a mi derecha. A unos 20 pies. Me detuve. Otro a la izquierda. Más cercano. No estaban rodeando a otro. Me estaban cerrando a mí. Di un paso hacia atrás. Error. Detrás también hubo movimiento. No eran pasos pesados. Eran desplazamientos rápidos, controlados. Como si supieran exactamente cuánto ruido hacer. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que el bosque podía escucharlo. No corras, susurré otra vez. Pero esta vez no funcionó. Lo vi primero a mi izquierda. La criatura alta, la del cuello largo, salió parcialmente de detrás de un tronco de casi 3 pies de diámetro. Sus extremidades parecían aún más largas bajo la luz tenue del atardecer. La cabeza inclinada, estudiándome. A mi derecha, la otra, más baja, cuadrúpeda, su espalda arqueada como la de un animal listo para saltar. No tenía pelaje. Su piel parecía tensada sobre algo demasiado anguloso. Sus movimientos eran rápidos, pero no erráticos. Coordinados. No estaban jugando ahora. Estaban calculando. Retrocedí lentamente.
Mi pie golpeó una piedra suelta. Caí hacia atrás. El aire se me salió del cuerpo. La criatura cuadrúpeda avanzó 2 pasos. Rápidos, reduciendo la distancia a menos de 15 pies. La alta no se movía. Solo observaba, como si supervisara. Busqué algo. Una rama. Una piedra. Nada útil. Y entonces recordé. El bolsillo. Metí la mano con torpeza. Saqué el objeto. Un pequeño silbato metálico. Ni siquiera sabía por qué lo tenía. Lo habían dejado conmigo desde el inicio. Pensé que era inútil. Que era una broma. Pero no tenía nada más. La criatura cuadrúpeda bajó el cuerpo, lista para lanzarse. Cerré los ojos y soplé con toda la fuerza que me quedaba. El sonido fue agudo. Demasiado agudo. No como un silbato normal. Fue más alto. Más penetrante. Sentí vibración en los oídos. Las criaturas reaccionaron de inmediato. La cuadrúpeda se detuvo en seco. Sacudió la cabeza. Emitió un sonido extraño, como si algo dentro de su garganta vibrara con incomodidad. La alta enderezó el cuello bruscamente. Ya no me miraba con curiosidad. Ahora parecía molesta. Soplé otra vez. Más fuerte. El sonido rebotó entre los árboles. Las 2 criaturas retrocedieron. No mucho, pero lo suficiente. Como si ese sonido no les hiciera daño, pero sí les resultara insoportable. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de soplar en intervalos cortos. La cuadrúpeda emitió un chillido bajo, y entonces ambas se movieron. No hacia mí, sino lateralmente, desapareciendo entre los troncos. No huyeron, se retiraron, como si hubieran decidido que el esfuerzo no valía la pena. Me quedé de rodillas, respirando con dificultad, el silbato aún en mi mano temblorosa. No era fuerte, no era estratega, no era especial, pero ahora sabía algo que no sabía antes. No eran invencibles, y alguien me había dado esto por una razón. Miré el silbato otra vez. No tenía marca, no tenía logo, solo metal frío. Pero si eso los incomodaba, significaba que el juego no era completamente desequilibrado. Significaba que había variables. Y si había variables, había margen para sobrevivir. Me puse de pie con dificultad. Las piernas seguían débiles. Pero algo había cambiado. No en mi fuerza, en mi comprensión. No estaba ganando. No estaba adaptándome. Pero por primera vez, tenía una herramienta. Y tal vez, eso era suficiente para llegar un poco más lejos. Después de lo que parecieron días, aunque en realidad tal vez solo fueran horas continuas de caminata, carreras cortas y pausas forzadas, finalmente lo vi. Una estructura metálica, gris oscura, casi camuflada entre los árboles, con reflejos del sol naciente. El búnker. Mis piernas apenas me sostenían. Cada paso dolía, cada músculo gritaba por descanso. Los tobillos estaban hinchados, los pies con ampollas. El hambre todavía me martillaba el estómago. Y la sed no había desaparecido del todo. Pero allí estaba, frente a mí, a solo unas 200 yardas. Me agaché detrás de un tronco cercano, respirando con dificultad. No podía acercarme de golpe. Sabía que los cazadores aún rondaban, aún eran activos. Y aunque el silbato me había dado ventaja antes, no había garantía de que funcionara de nuevo. El sol golpeaba suavemente a través de los claros, y por primera vez sentí que podía evaluar la situación. Había otros signos, ramas rotas, huellas en la tierra húmeda. Alguien más había pasado cerca. No eran humanas, ni tampoco eran simples criaturas, algo que estaba entre ambos. Apreté el silbato en mi mano, aunque no lo usaría ahora. Solo como recuerdo de lo que había sobrevivido hasta este momento. Comencé a avanzar lento, midiendo cada paso. Cada 5 pies me detenía, observaba, escuchaba. Cada crujido de hojas me hacía tensar los músculos. Las sombras entre los árboles ya no eran solo oscuridad. Eran presencias. Sentí que algo estaba al acecho, quizá más de una criatura, quizá otras manos invisibles siguiendo mis movimientos. Pero el búnker estaba más cerca que nunca. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de alivio y terror. Sabía que cruzar la última milla no significaba victoria. Solo significaba enfrentarse a la siguiente fase. Cuando levanté la vista, lo vi. La entrada estaba parcialmente cubierta por hierba alta y ramas caídas. El metal frío parecía absorber la luz. Era intimidante y al mismo tiempo, el lugar que prometía un respiro, o la trampa final. Di un paso, luego otro. Mi respiración era audible solo para mí. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Cada músculo temblaba de agotamiento y miedo. Y en ese momento, lo entendí. No importaba cuánto hubiera corrido, cuánto hubiera evitado, cuánto hubiera sobrevivido hasta aquí. El búnker no era la victoria, era otra prueba. Pero al menos estaba vivo. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente para seguir un paso más. Estaba a unos pasos de entrar.
La puerta del búnker estaba abierta de par en par, como si me estuviera esperando. Corrí. El suelo vibraba bajo mis pies. Mi respiración era un caos, la visión borrosa. Y entonces lo vi. Otro participante. Venía desde el lado opuesto. También corría. También lo había logrado. Nos miramos apenas un segundo. No había odio. No había intención de atacarnos. Las reglas eran claras desde el inicio. No podíamos eliminarnos entre nosotros. Entramos al mismo tiempo. El interior era más grande de lo que imaginaba. Paredes de concreto, luces blancas frías, cámaras en cada esquina. El aire olía a metal y encierro. La puerta detrás de nosotros se cerró con un golpe seco. Y entonces la voz, distorsionada, metálica, sin emoción. Participantes confirmados, empate registrado. Procediendo a prueba final de desempate, el otro jugador y yo permanecimos en silencio. Sabíamos que esto podía pasar. Si dos llegaban al búnker, habría una última prueba. En la pared frente a nosotros, una pantalla se encendió. Apareció la imagen del bosque, vista desde arriba. Un punto rojo parpadeaba en algún lugar al norte. Objeto requerido, el núcleo. Ubicación activa. El primer participante en traerlo al búnker será declarado ganador. No hay límite de tiempo. Regla vigente. No pueden atacarse entre ustedes. Los cazadores siguen activos. Un sonido metálico anunció que otra puerta se abría. El juego no había terminado. Solo cambiaba de forma. Salimos casi al mismo tiempo otra vez, pero en direcciones distintas. No tenía sentido seguirlo. El bosque era enorme. Encontrarlo sería cuestión de intuición o suerte. Corrí hacia el norte, guiándome por la posición del sol y lo poco que recordaba del terreno. El cansancio regresó de golpe. El hambre, la sed, el dolor en las costillas. Pero esta vez era diferente. No estaba huyendo. Estaba buscando. El bosque parecía más silencioso que nunca. Demasiado silencioso. Como si incluso las criaturas supieran que algo importante estaba en juego. Tras casi una hora caminando entre árboles densos y raíces traicioneras, lo vi. Una estructura artificial. Un poste metálico clavado en el suelo. En la parte superior, una pequeña caja negra con una luz roja intermitente. Miré alrededor. Nada. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que alertaría a todo el bosque. Abrí la caja. Dentro había una esfera metálica del tamaño de una pelota pequeña. Pesada. Fría, con un símbolo grabado que no reconocí. El núcleo. Lo tomé. Y entonces, a lo lejos, un sonido. No eran pasos humanos. Era algo más. No esperé a comprobarlo. Corrí como no había corrido en todo el juego. Las ramas me golpeaban la cara, las piernas me ardían, el aire no alcanzaba. El búnker apareció entre los árboles. La puerta estaba abierta. Sonreí por primera vez en semanas. Aceleré, pero cuando estaba a unos metros, la puerta comenzó a cerrarse. No. Corrí más fuerte. La vi cerrarse lentamente, demasiado lentamente. Como si quisieran que lo presenciara, y justo antes de que llegara, se cerró. Un sello metálico definitivo. Silencio. Una luz verde se encendió sobre la entrada, y una voz, amortiguada desde dentro, anunció: objeto recibido. Ganador confirmado. Me quedé paralizado. Miré el núcleo en mis manos. Lo había encontrado. Pero alguien había sido más rápido, o más inteligente, o había tomado un camino más corto. La puerta estaba sellada. Yo estaba afuera, y el bosque comenzaba a oscurecer otra vez. Corrí, no sé por cuánto tiempo. El búnker se había cerrado frente a mí. El juego había terminado, para ellos. Para mí no. Ya no había reglas. Ya no había equilibrio. Solo quedaba eliminar al que sobraba. Algo me perseguía. Lo sentía detrás de mí, entre los árboles, moviéndose sin hacer ruido. Como si todo lo anterior, las pruebas, las reglas, la competencia, hubiera sido solo un filtro. Y ahora venía la limpieza. Corría sin rumbo, con el núcleo aún en la mano, hasta que algo me alcanzó. No lo vi, solo sentí como algo me jaló por la espalda y me lanzó contra un árbol con una fuerza inhumana. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Mis costillas. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Rodé por el suelo, aturdido. Intenté levantarme. Lo logré. No sé cómo. La sangre tenía un sabor metálico espeso en mi boca. Sentía algo caliente correr por mi costado. El aire de la noche era pesado, frío, casi sólido. Eso ya no estaba jugando. No quería asustarme. Quería terminar rápido el trabajo. Corrí otra vez. Un paso, 2, 3. Y entonces el suelo desapareció bajo mis pies. Caí. No fue una caída limpia. Fue un golpe tras otro. Ramas, tierra, piedras, hasta que todo se detuvo. Había caído en una especie de zanja profunda, oculta por hojas y ramas. Una trampa natural. Intenté moverme. No pude. El dolor era absoluto.
Respirar era una tarea imposible. Miré hacia arriba. La luna apenas se veía entre los árboles. Pensé que era el final, que moriría ahí, que nunca sabrían qué pasó. Y todo se volvió negro. Desperté con el sol golpeándome el rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado. No podía mover el cuerpo. Cada intento era un relámpago de dolor. Entonces escuché algo. Voces. No susurros distorsionados. No la voz metálica del sistema. Voces humanas. Reales. Alguien caminaba en la distancia. No sabía si eran parte del juego o algo más. Con el esfuerzo más grande de mi vida, llevé la mano al bolsillo. El silbato. Mis dedos temblaban. Lo llevé a los labios. Soplé. El sonido fue débil al principio. Volví a soplar. Más fuerte. Las voces se detuvieron. ¿Escuchaste eso? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Seguí soplando. No sé cuánto tiempo. Solo vi dos siluetas asomarse desde arriba, contra la luz del cielo. Intenté hablar. No pude. El dolor volvió a ganar. Y me desmayé. Desperté en el hospital. Todo estaba blanco. Vendajes en el pecho, brazos inmovilizados, una pierna enyesada. Cada respiración dolía. Mis padres estaban a mi lado. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre intentaba mantenerse firme, pero sus ojos lo delataban. Desaparecí por 2 semanas. 2 semanas completas. Me encontraron a kilómetros de casa, desangrado, con múltiples fracturas, hipotermia severa. Ninguna cámara del vecindario me captó saliendo. Ninguna. Fue como si me hubiera evaporado. Un policía habló conmigo después. No soy estúpido. No le hablé de criaturas. No le hablé de cazadores inhumanos. Le conté algo creíble. Que entré a la Deep Web. Que vi una transmisión ilegal. Personas siendo perseguidas por otros hombres armados. Que ofrecían $100,000 por participar. Que acepté. Que alguien entró a mi casa. El oficial no me creyó del todo. Pero antes de irse, me dijo algo que todavía no me deja dormir. Había huellas en tu casa. No eran tuyas. Ni de tus padres. Alguien estuvo allí. Revisaron el bosque. No encontraron búnker. No encontraron cámaras. No encontraron cuerpos. Nada. Como si nunca hubiera existido. Pero el juego sigue. Lo sé porque días después, mientras aún estaba en recuperación, vi una notificación en mi teléfono. Una transmisión en vivo. Un bosque. Una cuenta regresiva. Y en la descripción. 100,000 USD. ¿Quieres participar? No mires demasiado tiempo. No hagas clic. Y si alguna vez ves una transmisión donde personas corren entre árboles mientras algo los persigue, prepárate. Porque si aceptas, no siempre gana el más fuerte. Solo el que logra volver para contarlo.